Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted y a los respetados colegas que se encuentran aquí, a la señora ministra de Trabajo, al señor viceministro y a todo su equipo, así como a los diferentes líderes sindicales que para la pluralidad de sindicatos que hay en Panamá me parece que están infrarrepresentados en este momento, pero por lo menos complacidos de tener algunos de esos grupos aquí presentes en la Cámara. Mire, esta discusión es una discusión bien pesada y es una discusión que no puede tenerse a medias, ni de manera sencilla, ni por encima, porque esta discusión literalmente es la realidad socioeconómica, laboral, de seguridad social de una cantidad enorme de personas en todo el país. Y yo creo que bien, parte de la realidad ha sido bien presentada en todas las etapas legislativas por la señora ministra, el señor viceministro y su equipo, y creo que igualmente el presidente de la comisión, el diputado Castillo, diputado responsable, ha presentado parte de las bondades que sin duda pueden sacar de la aprobación de esta norma. Sin embargo, yo creo que es fundamental que esta Cámara y todos los diputados de los diferentes partidos, antes de ejercer el voto, que recuerdo, se ejerce artículo por artículo en segundo debate, tomen en cuenta la posición o el planteamiento de quienes aquí forman parte del eslabón más débil de esta cadena, que tienen que ser reconocidos sin lugar a duda como los trabajadores. Por lo que, presidente, aprovechando la cortesía de sala aprobada, yo quisiera preguntarle a los amigos de Convergencia Sindical cuál es el análisis o el planteamiento que ustedes hacen sobre estos poco más de 20 artículos que se han hecho. Pero antes de ese planteamiento yo tengo que ser justo y tengo que aplaudir el trabajo que se ha venido haciendo en coordinación con varios diputados, pero desde el Ministerio de Trabajo, que yo estaba preocupado, pero me han sorprendido positivamente. Porque yo decía, un ministerio liderado por una dama, por una mujer, por una madre, no puede mantenerse más ajeno a una realidad que ha venido afectando a cientos de mujeres en este país. Y es que la pandemia, que llegó sin avisar, dejó a un número importante de madres, ya hoy madres seguramente, sin un subsidio de maternidad. Un subsidio reconocido por ley y un subsidio que en tiempos normales estas mujeres hubiesen pagado ellas mismas a partir de esa seguridad social que hemos construido aquí desde la ley del Seguro Social. Y eso, que se haya buscado soluciones para un número importante de ellas, lo reconozco, lo aplaudo y lo apoyo, porque de eso se deben tratar las leyes, de brindar y traer justicia social, de permitir el ascenso social, que los que nacen pobres puedan morir ricos y que, ¿por qué no?, el que nace rico también muera pobre, pero que no estemos condenados a donde nacimos, vivimos, crecimos y partimos. De eso no se trata la idea de los que los grandes líderes fundadores crearon este país. Y por eso vuelvo a la pregunta, amigo Gil, ¿cuál es la opinión de sus agrupaciones sobre este proyecto de ley? Y si lo ven como una herramienta positiva y prospectiva para la realidad socioeconómica de los trabajadores a nivel nacional. Presidente. Ofrecemos la palabra por parte del Ministerio de Trabajo. Se identifica, por favor. Buenas tardes. Gracias, diputado Vázquez, por la cortesía. Debo, en primer lugar, también agradecer a los diputados y diputadas y demás autoridades que se han hecho eco del clamor de las trabajadoras organizadas que han planteado el tema de la licencia de maternidad como un drama que han estado viviendo cientos de mujeres que desde el inicio de la pandemia no han podido cobrar la licencia de maternidad, muchas de ellas madres solteras que hacen frente al hogar valientemente. Creo que es digno de mencionar que en efecto tiene el respaldo nuestro esta iniciativa. Con respecto al proyecto de ley 542 y sobre las reacciones nuestras en función de su contenido, nosotros señalamos como antecedente el hecho de que el 3 de agosto este Pleno aprobó el proyecto de ley 157 que permitió la reactivación de los contratos, la prolongación de la suspensión de los contratos hasta diciembre del año pasado y que en ese periodo, hasta diciembre, se reactivaron cerca del 80%
de las actividades de las empresas. Sin embargo, la reactivación de los contratos de trabajo no superó el 30%. Esto generó que el esfuerzo que hizo el Pleno por facilitar que las relaciones laborales en un marco de pandemia no fue recíproco por parte de los empleadores con respecto a los trabajadores. En ese sentido, las consultas abiertas por el Ministerio de Trabajo y que fueron públicamente señaladas, nosotros reiteramos la necesidad de que en la misma proporción en que se reactivaran los contratos, las actividades económicas, se reactivaran los contratos de trabajo. Y a raíz de esa consulta, el decreto 229 señaló un porcentaje de reactivación de contratos, que aunque a nuestro juicio no llenaba las expectativas, mínimamente contemplaba un proceso de reactivación de contratos de trabajo. Sin embargo, el actual proyecto de ley deja a plena discreción de los empresarios definir la reactivación de contratos según su criterio. Esta denuncia de los trabajadores no es en vano. Grandes empresas con altos márgenes de ganancia han mantenido hasta lo último la suspensión de los contratos y han establecido actividades, digamos, para evadir la ley 157, que establecía prohibiciones de contratación a trabajadores para realizar funciones teniendo contratos suspendidos. Sin embargo, para evadir esta norma, las empresas han procedido a subcontratar o a tercerizar los trabajos para evadir la norma. Y creo que esta actitud por parte del sector empresarial no se corresponde con la solidaridad que se está apelando a nivel mundial ante una situación excepcional como es la pandemia. Por lo tanto, nosotros cuestionamos los artículos 4, 5, 6 y 7 que señalan un proceso a libre discreción de las empresas y que prolonga hasta los meses de septiembre y noviembre la reactivación de contratos de trabajo para algunos sectores. Eso implica que los trabajadores vamos a seguir cargando con el mayor peso de la crisis para asegurar los porcentajes de ganancia de grandes empresas, especialmente de grandes empresas, porque hemos sido testigos también de que en muchas ocasiones la microempresa, la pequeña empresa, el empresario nacional está haciendo el esfuerzo de mantener a los trabajadores y a las trabajadoras. Sin embargo, las grandes empresas multinacionales aprovechan y abusan de este tipo de normas para incrementar sus rangos de ganancia. Por otro lado, en el artículo 8 se señala la posibilidad de todavía ampliar más este periodo mediante el acuerdo con los trabajadores o con los sindicatos. Sabemos que existen muchas dificultades para conformar sindicatos y muchos trabajadores son perseguidos por esta razón. A raíz de ello, hay un gran porcentaje de trabajadores y trabajadoras que no cuentan con representación sindical. En estos casos, la situación es tan dramática que no existe tal negociación. Los empresarios imponen las condiciones y los trabajadores y trabajadoras se ven en la penosa necesidad de acceder a las condiciones precarias, a desmejorar sus condiciones laborales con la esperanza de poder ser recontratados, porque ante ello se contempla la posibilidad del despido o la presión para la firma de los mutuos acuerdos. En cuanto al artículo 9, que señala la prohibición de la contratación para trabajadores que reemplacen a trabajadores con contrato suspendido, nosotros planteamos que es importante que este Pleno establezca la prohibición además de subcontratar a otras empresas para realizar trabajos de trabajadores que se encuentran y trabajadoras que se encuentran suspendidos. En cuanto al artículo 12, el Ministerio traslada o delega a los empresarios o a las empresas a trasladar a los sindicatos, a los trabajadores, la notificación de solicitud de suspensión de contratos de trabajo. Según el Código de Trabajo, es deber del Ministerio de Trabajo hacer dicho traslado. Y esto es importante porque nos hemos dado cuenta en este periodo de que han habido empresas que han presentado solicitud de suspensión de contrato y que los sindicatos ni siquiera se han dado por enterados de que esta solicitud está presentada hasta el momento en que los trabajadores y trabajadoras han sido notificados de dichas suspensiones. Por lo tanto, el Ministerio no puede delegarse de esa responsabilidad de hacer el traslado a las organizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Eso en cuanto al artículo 12. En cuanto al artículo 20, que se habla de las medidas que permiten que las empresas que liquiden a los trabajadores
tengan un periodo de gracia de 8 meses y hasta más de 8 meses para pagar la liquidación de los trabajadores y trabajadoras que son despedidos. Este proyecto, al igual que la Ley 157, plantea en su título la protección del empleo, pero lejos de eso establece un artículo que facilita el facilita el despido y le permite una flexibilidad a las empresas de poder pagar en plazos muy cómodos la liquidación de los trabajadores y de las trabajadoras. En este artículo no se protege el empleo, se protege el desempleo, es decir, se protege la posibilidad de los empresarios para despedir a trabajadores y a trabajadoras. El otro aspecto es en relación a la reducción de la jornada de trabajo. El artículo 159 del Código de Trabajo señala la posibilidad de establecer acuerdos de reducción de jornada y de modificación de jornada, pero estos acuerdos quedan supeditados a que se señale la forma en que se va a recuperar la jornada perdida o la jornada reducida. Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de que la norma dice que se debe hacer de esta forma, las empresas no solamente imponen los acuerdos de reducción de jornada, sino que no establecen la forma como se va a recuperar la jornada completa, afectando con ello por un periodo indeterminado los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, el artículo 25 señala las multas que se establecen en esta norma. En el proyecto de ley anterior, que fue 157 de la ley, se establecían multas que nosotros consideramos irrisorias y que se replican en este momento, porque el objeto de las multas debe ser disuadir de las empresas a violar la norma. La práctica ha demostrado que las empresas prefieren pagar la multa y mantenerse violando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros creemos que para las empresas que violen de manera flagrante las normas deben aplicarse multas ejemplares que disuadan de esta práctica. De lo contrario, se continuará violando los derechos de los trabajadores y trabajadoras y se continuarán los trabajadores siendo vulnerados. Diputados y diputadas, las reclamaciones que estamos planteando no solamente tienen que ver con los derechos de los trabajadores que ya de por sí están vulnerados, sino que en la medida que se afecten los ingresos de los trabajadores, se perjudica al resto de la economía, porque es importante señalar y reiterar que los trabajadores no solamente jugamos un papel importante en la generación de riqueza, sino que también somos consumidores principales en este país y por lo tanto, si se afectan los ingresos de los trabajadores, se va a afectar de manera mucho más prolongada la actividad económica. Por lo tanto, no solamente es justo, sino es que es necesario recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de manera urgente para poder que de esa misma manera se dé la reactivación económica que todos están esperando. Este tipo de medidas debe favorecer en primer lugar a los trabajadores y trabajadoras y en segundo lugar a las micro, pequeñas empresas nacionales que están haciendo un esfuerzo por reactivar la economía y no solamente permitir este tipo de normas que favorecen al gran capital, sobre todo multinacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que aquí hemos podido recoger parte de lo preocupante en cuanto al resto del documento y que creo que es una preocupación válida de otra de las partes que están involucradas en esta discusión. Pero además hay artículos específicos que por lo menos a este diputado le preocupan. Ya el licenciado Gil mencionó algunos, yo menciono otros muy específicamente. El artículo 20, por poner un ejemplo, habla de que para los efectos de la presente ley se entiende por empresas del sector turismo las dedicadas a las siguientes actividades. 4, arrendadoras de auto. Yo no puedo permitir, presidente, que de una propuesta de esta magnitud, en la que estamos hablando de suspender personas para empresas o comercios que pueden o no necesitarlo, se tome en cuenta un sector que aunque tiene operaciones vinculadas al turismo, todas lo tienen. El Fridays, que está en un hotel, estoy dándole publicidad gratis aquí a la gente, le va mejor cuando hay turismo, pero no se puede decir que es una actividad turística. Aquí se alquilan carros. ¿Y quién mejor que ustedes, ministros de Estado, que son los principales alquiladores de autos del Estado, o en el Ejecutivo, para decirnos qué actividad y qué actividad no está debidamente acreditada? Y decir que esta es una actividad establecida necesariamente para poder seguir suspendiendo a las personas no me parece correcto, porque yo entiendo
la realidad del resto del sector turismo. Pero aquí la importancia de entender cuál es el balance en esta discusión. Yo no vengo aquí a juzgar necesariamente las políticas que ha trazado desde el despacho, y quiero aclarar, desde el despacho superior del Ministerio de Trabajo. Pero si hoy estuviésemos en una realidad en la que se hubiese dinamizado la economía partiendo desde el sector turismo interno, en Remedios, en Tolé, en Renacimiento, en Veracruz, en las comarcas, en Bocas del Toro, podríamos decir no, el sector turismo no va a suspender, va a reactivar, porque vamos en esa dirección. Hemos olvidado, presidente, que parte de esta discusión tiene que ver con el sentido de la economía. Una economía que cada vez está más golpeada, que cada vez parece menos bien calificada. Y no estamos entendiendo, y lo discutimos cuando aprobamos la ley 157, que si este gobierno no toma medidas específicas van a tener que venir en unos meses, aunque bueno, algunos artículos hablan de que no quieren ni siquiera regresar aquí a ver cómo van a seguir suspendiendo. Pero las suspensiones van a continuar salvo que busquemos la manera específica, establecida, clara y coherente de dinamizar la economía. ¿Por qué? Porque lo que no podemos apuntalar es que estas personas suspendidas están bien. ¿Por qué no están bien? Porque a principios de este año se aprueba y se modifica un decreto en el que, bueno, ahora tal vez no todos van a recibir vale solidario. Entonces la pregunta es, a falta de una renta básica universal, que es la postura que debe existir para los suspendidos o desempleados, una renta básica universal que aquí debe estar entre los 320 y 30 dólares, aquí se está dando cerca, un poco más del tercio de eso. Entonces no puedo, como tal vez en otro momento, y ojalá como yo reconozco cosas positivas del mismo lado se haga lo propio, puedo ser tan laxo como en su momento hace algunos meses lo fui, porque ya no estamos hablando de la etapa crítica, la etapa donde de verdad estamos contra la espada y la pared. Ahora hay medidas que pudieron y debieron haberse tomado. El presupuesto general del Estado no ha aprobado para el debate de esa ley. Debía plantear una inversión pública agresiva, que de verdad planteara una economía anticíclica, no como lo que el ministro de Economía le gusta venir a decir, que dijera que vamos a meter constructores del sector construcción. Hoy están suspendidos y algunos sin cobrar bono por parte del decreto que dice que si uno no llegaba a los 11.000 de renta, no cobraba el bono. ¿Qué hace el gobierno? Reduce significativamente la inversión pública y aumenta los gastos en planilla, funcionamiento, alquiler de carro, pago de boquita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estar aquí sentados planteando la posibilidad de aumentar esta prórroga o de aumentar la posibilidad de caer en más suspensiones sin entender que el objetivo no debe ser pensar en suspender, sino en buscar la manera de reactivar para evitar la suspensión, es la primera responsabilidad. La segunda, y tengo el mayor de los respetos por el equipo que acompaña a la ministra, por la ministra, pero todos sabemos que esta ley viene como un as bajo la manga con el cual no cuentan para legitimar algunos decretos, a mi juicio, ilegales y constitucionales que han salido de ese mismo despacho. Entonces la pregunta es, estamos planteando cosas que a mi juicio no se pudieron plantear como decretos de ver cómo ibas a ir trayendo a la gente cuando la suspensión, según ley, están acabadas. Y repito, en vez de plantear el gobierno va a bajar tanta plata y vamos a activar, a dinamizar este y este sector, seguir planteando suspensiones prácticamente indefinidas, porque pueden quedar al arbitrio de la empresa y del sindicato o los trabajadores. Y aquí el colega Gil hizo un importante planteamiento, el compañero. ¿Cuántas empresas, sobre todo en esta situación, han hecho un proceso más duro, para no decir han criminalizado o prohibido la sindicalización, que es un derecho universal, que es un derecho humano, que es un derecho constitucional y que es un derecho que en este país existe o debe existir? Entonces, el ambiente, señora ministra, la realidad económica, la realidad social, no nos permite, a mí, para no hablar en plural, no me permite a mí ver esto como la solución. Porque allá afuera, y creo que han estado en las calles, no tengo duda que usted los ha atendido y los ha escuchado, hay una serie importante de trabajadores que sienten que no hay respuestas claras, que no hay una construcción de una economía solidaria, de una economía dinámica,
y de que se busque de verdad lo que el presidente ha llamado cerrar brechas. Para mí esta ley, ministra, con su respeto, no cierra brechas, abre brechas. Salvo los 4 artículos nuevos, que tal vez sí cierran un poco la brecha, que bueno, el propio gobierno ha creado por la falta de actitud hasta este momento para asegurar el pago a estas mujeres trabajadoras. Entrando nuevamente al tema de las mujeres, que reitero el reconocimiento al despacho de la ministra que ha trabajado en una propuesta para poder hacer justicia, me preocupa de sobremanera el artículo 3. ¿Y por qué? Cuando discutimos en su momento la propuesta del proyecto de ley 157, no recuerdo qué número de proyecto habrá sido, había en la Asamblea un ambiente para crear una propuesta de todas las bancadas que a como dé lugar protegiera los derechos reconocidos en la Constitución para las futuras madres. Muy atinadamente, parte del equipo del Ministerio de Trabajo dijo, esperen, el Código de Trabajo dice esto, la realidad es esta, existe esto. Hoy, meses después, vemos que lo que dice en el Código, lamentablemente, pareciera haber quedado en letra muerta, por una o varias razones. Y para eso es que se crea esto, porque si lo otro hubiese existido, no estaríamos aquí debatiendo estos 4 artículos, pero lo estamos, y eso lo aplaudo. Me preocupa ahora que el artículo número 3, y lo leo para los colegas, la Caja de Seguro Social declinará el pago de este beneficio excepcional, habla de que se le va a pagar a las mujeres, madres, futuras madres, suspendidas que no han llegado a las cuotas que exige la ley, a las trabajadoras aseguradas cuyos empleadores no se encontrasen al día en el pago de las cuotas obrero-patronal al mes anterior a la primera suspensión temporal de su contrato de trabajo. No ha quedado establecido cuándo entrar en la moratoria o llegar a un arreglo de pago o por lo menos llamar al seguro es estar al día o no estar al día. Tal vez el equipo del ministerio considera que el mes antes a la suspensión fue febrero, porque todo esto comenzó fuerte en marzo, después abril, pero ¿y qué pasa con la gente que aguantó un poquito más? Y ya cuando tenía que pagar no pagó, no podía pagar, pero suspendió en ese mes. Están incluidos aquí y no van a tener la facilidad del pago y no han pagado y no es culpa de la empleada. ¿A qué me refiero, presidente? Reitero, tal vez por 4ª vez, mi reconocimiento a buscar salir de este entuerto jurídico y hacer justicia social a estas mujeres. Sin embargo, creo que hay un número de mujeres que van a quedar fuera de la solución a causa de lo que los empleadores, que muchos, no todos, han sido irresponsables frente al derecho a la maternidad y a la protección a la maternidad que existe. O sea, que porque alguien está cometiendo lo que además es un delito, porque la retención de cuotas del Seguro Social es un delito, no le voy a pagar a la mujer. Me preocupa porque creo que si vamos a buscar soluciones como las que hoy han traído, deben ser reales, integrales y erga omnes, que pueda beneficiar a todas las mujeres en esos casos. Y debo felicitar y decirlo, seguramente usted lo va a decir ahora, la ministra ha hecho un trabajo importante, arduo, en recabar la información de cuántas mujeres son. Si sabemos cuántas son a las que le aplica la ley, yo pienso que sería válido hacer un cálculo básico y decir que tal vez las que no le aplica son un número inferior y poder asegurarle a esas mujeres el derecho, porque repito, quitarle a una madre lo que seguramente es su único sustento, en lo que se ha reconocido internacionalmente como el momento fundamental para el desarrollo de un niño, un sustento, porque un empleador irresponsable de un lado, o digámoslo de otro, muy quebrado, no pagó una cuota, yo creo que es injusto. Es injusto partiendo de la premisa que la Constitución no discrimina, por el contrario, incluye. Y dice que los derechos de la Constitución son mínimos y no excluyentes. Y debe haber un derecho a la igualdad. Y el artículo 17 y el 72, el 32 y los artículos que hablan de estas garantías son claras. Y no debemos poder discriminar, ni de esta forma tan sutil y que sé que no es malintencionada, a las mujeres cuyos empleadores no han pagado o no están al día. ¿Por qué? Porque ese es otro tema, que ojalá en el diálogo lo discutan, el de la cantidad de empleadores irresponsables, porque esos son irresponsables los datos de la pandemia, que le adeudan millones de dólares al seguro
y que ahora lo que optan es porque modifiquemos el Código de Trabajo, porque acabemos por alguna de las conquistas o que busquemos medidas paramétricas. ¡Qué cómodo! Para aquellos que históricamente no han pagado las cuotas, cometen delito y se quedan con esas cuotas y han trabajado de esa forma irresponsable. Entonces, presidente, yo creo que la discusión de hoy, que no es sencilla, que no debe ser superficial y que toca la raíz más profunda de cada uno de nosotros, porque habla del trabajo y por ende de la economía y por ende de lo social y lo individual, de lo familiar, no debe ser vista de manera fácil, no debe ser vista de manera cómoda, ni debe ser vista por encima. Porque estos 30 artículos, que es la propuesta con la modificación, van a impactar, para no poner el verbo, el adjetivo si es positivo o negativamente, a un sinnúmero de familias, de los miles de empleados y empleadas que están suspendidos o suspendidas hasta el momento. Entonces yo hago un llamado a la discusión profunda, hago un llamado a tratar más cómodas y a tratar de buscar soluciones más acordes. El artículo 25 de esta propuesta, y este es un reto que le lanzo a la Asamblea, esta ley está trabajando en crear una base de datos de desempleo. El artículo 23 dice: se crea el Registro Nacional de Desempleo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el objeto de contar con datos estadísticos que permitan promover políticas públicas de promoción de empleo. Para tales efectos, los empleadores deberán comunicar acerca de la terminación de relación de trabajo con cada trabajador. Los trabajadores podrán registrarse como desempleados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral una vez termine su relación de trabajo. Las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente ley serán sancionadas con multa al Tesoro de 500 hasta 1.500 balboas. Gran parte de la discusión previo a la llegada de la pandemia tenía que ver con que existían o no la claridad y la estadística en cuanto a qué personas estaban suspendidas, qué personas estaban empleadas, qué personas estaban empleables, es decir, en la vida laboral, activa laboral, y qué personas estaban desempleadas. Lamentablemente, la realidad le ha impuesto al país no tener estadísticas fidedignas, a raíz de que no ha habido un censo en los últimos 11 años y de que administraciones pasadas, debo decirlo con mucha claridad, no han tenido el interés que ha manifestado el ministerio anterior de buscar estos datos para asegurar una política pública basada en evidencia, que es lo que debemos hacer. Esta base de datos es fundamental para poder tener claridad en cuanto a quiénes no están trabajando, quiénes de esos son jóvenes, quiénes son adultos, porque aquí tenemos una doble discriminación en el sector laboral. Al joven recién graduado, con licenciatura, con técnico, a veces con maestría, le dicen, tiene que traer aquí experiencia. Pero en el primer empleo, ¿cómo va a llevar experiencia? Y a aquellas personas que son mayores, 45, 55, pronto a jubilarse, no, ya no sirve. Como si fuera algo que no tuviese conocimiento, que aportar o que no estuviese claro de qué estaba ocurriendo. Y aquí esa realidad es desmedida, esa realidad no es positiva y espero que esta base de datos pueda funcionar debidamente para los fines que afectan esta legislación. El artículo 19, señora ministra, la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, despido o por decisión unilateral del empleador dentro de los 3 meses siguientes al reintegro del trabajador suspendido obliga a la cancelación total de las prestaciones a las que tiene derecho en un periodo de hasta 8 meses, con pagos mensuales no inferiores al salario promedio mensual del trabajador hasta agotar el monto adeudado. Yo le quisiera preguntar a usted, ministra, o a su equipo, ese término de 8 meses nace a partir de qué. Porque claro, yo entiendo
¿cuál es la génesis de ponerle un término y no sea inmediato? ¿Pero por qué 8 y no 12? ¿O por qué no 6? ¿O 4? ¿O 2? Porque tenemos que tener en cuenta que la liquidación no es la misma. Hay liquidaciones mucho más gruesas que otras. Entonces, que tú me flatees a mí una liquidación baja, a que me flatees una alta, no es lo mismo. A ver si me apoya con eso, presidente. Se le comunió el tiempo, diputado Juan Diego. Presidente, para que me anoten segunda vuelta y para que parece por lo menos responden, yo creo que es una pregunta importante.